Señor, gracias, Señor, por todo y gracias porque nos has permitido, Señor, orar en esta hora. Por todo esto, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. El Dios justo y temible. El domingo pasado miramos, mis amados, en nuestro sermón, pues que todos los hermanos, los que habían creído, los discípulos, tenían todas las cosas en común. Y que aún algunos que tenían más que otros estaban dispuestos para vender sus heredades, sus propiedades, para darles a los necesitados. Pero ahora sigamos leyendo ahí en el versículo 1 de Hechos 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Aquí vemos algo que ellos, pues mis amados, quizás diramos, ellos merecen un aplauso, ser alabados, porque ellos, pues, ciertamente no fueron obligados a vender su propiedad, ni fueron obligados a dar todo el dinero de la venta para la distribución de los necesitados. Aquí vemos que Ananías, juntamente con su mujer, pues él vendió una heredad. ¿Es algo bueno? ¿Es algo positivo? Él aquí mostró ser generoso. Versículo 2 dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos que este hombre decidió vender su heredad, pero él hizo un error, cometió un error. Dice, él sustrajo del precio. Él tomó una parte de lo que él había recibido por la venta de su heredad, y dice, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles. Lo mismo que hicieron los otros hermanos. Dice en el versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí en Hechos 4:37, eso es lo que hizo Bernabé. Bernabé vendió todo y trajo todo, pero aquí vemos que Ananías y Zafira solamente trajeron una parte. No trajeron todo lo que le hubieran dado. Entonces, ¿cuál fue el problema de este hombre? El problema en su doblez, falsedad e hipocresía fue una amenaza a la pureza e integridad de la iglesia. Ese debe de ser el estado puro y santo de la iglesia, mis amados, para anunciar a Cristo. Lo que este hombre estaba haciendo es que estaba quizás haciendo algo que podía contaminar a la comunidad cristiana. Pero mis amados, dice en la primera carta de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El problema era que este hombre había mostrado doblez, falsedad e hipocresía, y todo eso fue una amenaza a la pureza y a la integridad de la iglesia. Porque Dios ciertamente, mis amados, pues dice que nosotros los creyentes somos linaje escogido por Él mismo, real sacerdocio, nación santa. Una nación santa, un pueblo santo, una iglesia santa que debe de regirse de esa manera, mostrar santidad, y que también somos pueblo adquirido por Dios, comprados mediante la sangre de Cristo para ser su pueblo de Él, para ser linaje escogido, real sacerdocio y una nación espiritual santa. No una nación terrenal o física como Israel, Estados Unidos de América o México, sino nación santa e espiritual. Pero Ananías y Zafira quizás se quedaron impresionados al ver cómo todos en la comunidad cristiana fueron movidos a dar. Fueron testigos de cómo Bernabé vendió su heredad, pero a diferencia de Bernabé,
Ellos buscaban quizás el ser que alabados, exaltados. Evidentemente querían una buena reputación por el sacrificio generoso, sin un sacrificio sincero que proviene de la humildad. Ellos hicieron esto con altivez, con un espíritu orgulloso, para quizás quedar bien ante los ojos de los hombres, pero mis amados, ¿creen que estaban bien delante de los ojos de Dios? Quizás bien ante los ojos de los hombres, y quizás dijeron, bueno, ellos también hicieron lo mismo, están actuando al igual que Bernabé, vendieron su heredad, pero nadie sabía que ellos habían sustraído parte del precio. Pero ¿qué pecado era evidente aquí? Ellos querían aparentar más, ser más espirituales, más generosos, sin realmente serlo, dando solo parte del precio de la venta. Ellos mostraron aquí este pecado: hipocresía, aparentar que eran más espirituales que otros. La hicieron con la motivación equivocada. Mis hermanos, cuidado con tocar trompeta cuando ofrendes. Y gracias a Dios que aquí en nuestra reunión no practicamos lo que muchas congregaciones practican, que ponen pues sobre esta mesa quizás unas canastitas para ahí venir al frente y pasar y ofrendar, e incluso el poner un sobre con tu nombre y tus diezmos para así ver quiénes dan y quiénes no. Eso es lo que hacen muchas congregaciones, practican esto y así todo el mundo puede ver quién pasa a dar y quién no. Mis hermanos, aquí tenemos una cajita al lado y aquí no sabemos quién da, quién no. Aquí cuando se termina la reunión, aquí nos ponemos a platicar, hermano, ¿cómo estás? Y Dios obra. Dios obra. Mijo, ¿te ayudo? Cuidado, Pero mis amados, esto puede ser algo peligroso en las congregaciones para el que da más que otros. Esto lo que puede mostrar es que el que da se puede enaltecer. Y el que siempre da lo puede llevar a enaltecerse, como dije, para decir, yo siempre paso al frente, me ven que doy, no como otros. Esto puede ser algo peligroso, por eso es que aquí no lo practicamos. Aquí no sabemos quién da, quién no. Aquí no tenemos una libreta con los nombres de los diezmeros para apuntar cuánto dan. Mis hermanos, dejemos eso para los recaudadores de impuestos. Nosotros somos la iglesia espiritual del Señor. Nosotros no nos regimos como el mundo, sino como Él nos ordena en su palabra. ¿Y qué hizo Ananías? Ananías ciertamente presentó un donativo fingiendo que había dado todo. Todos los apóstoles no sabían esto, pero Dios sabía que él no había dado todo. Él fingió darlo todo, mas los hombres no lo sabían, pero Dios sí lo sabía. Dice el versículo 3, ahí de Hechos 5. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Él le pregunta, él dice esto, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué te dejaste ser manipulado por Satanás? ¿Por qué hiciste esto? Y cuando él dice llenó Satanás tu corazón, mis hermanos, el diablo obra en los pecadores porque están cautivos a su voluntad. Así que quizás esto es una evidencia de que pues Ananías no era un creyente genuino, no era un creyente verdadero.
Pero como dije, el diablo, Satanás, obra en los pecadores porque ellos ciertamente están cautivos a su voluntad. Vayamos a la segunda carta de Timoteo. Capítulo 2, versículo 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, versículos 24 al 26. Dice lo siguiente. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Vean lo que dice ahí. Dios mismo ha de llevar a los pecadores a que se arrepientan y a despertarlos del engaño, puesto que Satanás los mantiene atados para hacer su voluntad. ¿Y cómo es que Dios va a obrar en los pecadores? ¿Cómo es que Dios los va a llevar al arrepentimiento y a despertarlos del engaño? Versículo 25 nos da la respuesta, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Y quiénes van a hacer esto? ¿Quiénes van a corregir? Dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Este es el trabajo, mis amados, de un predicador, de un evangelista, de uno que enseñe, de un maestro. El siervo del Señor, dice, no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para ¿qué? Para enseñar. Muchos pueden predicar y ponerse detrás de un púlpito y hablar cosas que no van con la palabra del Señor. Muchos se dicen ser pastores, maestros, pero no lo son. Aquí vemos lo que dice que el siervo del Señor debe ser apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo es que cuando salgamos a evangelizar vamos a corregir a los que se oponen al evangelio? Con la palabra. Aquellos que tuercen las escrituras deben de ser corregidos ellos ¿con qué? Con la palabra del Señor, con la misma palabra. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Quién da el don del arrepentimiento? Dios lo da. Dios es quien obra en los corazones. Dios es quien salva. Dios es quien hace la obra. Vemos ahí ciertamente que dice el apóstol Pablo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Así que nosotros, los predicadores, los que evangelizan en las calles, los que enseñan, somos instrumentos del Señor para que los pecadores, los impíos, los no creyentes sean, ¿qué? Libertados del lazo del diablo, porque ellos están cautivos a su voluntad. Y aquí vemos que Pedro le dice esto a Ananías. Le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Cómo es que obró Satanás en tu corazón? ¿Cómo es que permitiste que él obrara? Que él te usara de esta manera. Él ciertamente fue usado por él. Así que Ananías no solo fue una víctima de sí mismo, de su propio pecado, sino que también de las artimañas de Satanás
para mentirle al Espíritu Santo. Vean lo que dice ahí en Hechos 5, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Así que Satanás lo usó para que él mintiera al Espíritu Santo. ¿Acerca de qué? Del precio de la propiedad, de la heredad que había vendido. Mis hermanos, es un misterio cómo es que Dios le reveló el pecado de Ananías a Pedro. Y no estamos para preguntar o para cuestionar a Dios, Señor, ¿cómo es que lo hiciste? Muéstrame a mí también, dame esa capacidad de yo poder discernir el pecado de alguien más. Pero Pedro no se puso a decir, Dios me ha mostrado, me ha hablado, me ha dado otra nueva revelación. No, él simplemente le echó en cara su pecado, fue al punto y fue directo. Él no perdió tiempo para decir, mira, Ananías, ven, quiero hablar contigo. Dios me ha mostrado, Dios me mostró esto, me reveló esto. Él le dijo lo que le dijo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pero claramente esta revelación fue un hecho ¿de quién? Del Espíritu Santo. Obrando a través de Pedro como obró para sanar al hombre cojo de nacimiento. Primeramente, el Espíritu Santo obró mediante el apóstol Pedro para sanar al hombre cojo, ¿recuerdan? Y ahora él obró en Pedro mismo para revelarle el pecado de Ananías. Es lo que Dios hace. Dios, mis amados, queramos o no, sigue obrando de esta manera. Dios puede revelarnos a nosotros el pecado de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, porque Dios saca toda la luz. Tarde que temprano, Dios saca toda la luz. Y a veces andamos en ese caminar como cristianos practicando el pecado y se nos olvida que Dios saca toda la luz y lo revela. Y todo esto es, mis amados, pues no creyendo que Dios es soberano, no creyendo que Dios es omnisciente y omnipresente, que está en todo lugar, en todo tiempo, que Él lo sabe todo. Aquí vemos el atributo de Dios mismo, que también lo tiene Cristo y el Espíritu Santo, omniscientes. Aquí no vemos o no podemos decir que Pedro tuvo el don de discernimiento o de revelación. No, el Espíritu Santo mismo le reveló a Pedro. Y muchos hoy en día se aferran, yo tengo el don de sanidad, el don de profecía. Mis amados, todo lo hace Dios. Si Dios quiere, le puede mostrar a mi esposa algo que yo estoy practicando a escondidas o viceversa. Si un hijo de nosotros está practicando algo que no debe de estar haciendo, Dios lo puede revelar cuando Él quiera. Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Le dijo Pedro a Ananías. Primeramente le dijo él para que mintieses al Espíritu Santo. Y después en el versículo 4 le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos que primeramente le dice, has mentido al Espíritu Santo y después a Dios. Así que aquí vemos que el Espíritu Santo es que la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza como lo dicen los testigos de Jehová. Es alguien que conoce todo y está consciente. Pedro le pregunta,
con una pregunta retórica que no requiere respuesta. ¿Te quedaste con la otra parte del precio? ¿Por qué has permitido este pecado en tu corazón? Has mentido a Dios y no al hombre, no a los hombres. Tu pecado, Ananías, está delante de Dios. Tú has pecado en contra de Dios y no de los hombres. Es como decir esas palabras. Cuando nosotros pecamos, mis amados, estamos pecando primeramente en contra de Dios. Cuando hacemos un acto que no es agradable ante los ojos de Dios, estamos pecando en contra de Dios primeramente. Aquí no vemos que Pedro le dijo, mira, me has mentido a mí. ¿Me quedaste mal, Ananías? Estás mal con el Espíritu Santo y Dios. Con ellos estás tú mal. Y le has mentido a ambos. Esto no solo significa que Ananías le había mentido a los apóstoles y a la comunidad cristiana, sino a Dios también. Por la razón que ellos eran la comunidad representando a Dios aquí en la tierra. Y por ende, el mentirle a los apóstoles y a toda la comunidad era mentirle a Dios. ¿Qué es lo que hacía Saulo de Tarso? ¿A quién perseguía? ¿A Cristo, literalmente? A los cristianos, a los del camino. Y Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que cuando nosotros, mis amados, pues hagamos un mal a otro cristiano, a alguien, o estamos murmurando de otros creyentes, estamos murmurando y pecando contra de Dios. Pedro bien discierne la fuente verdadera y estaba en la voz mentirosa de Ananías. Cuando él habló esas palabras, hablaba mentiras y no la verdad. Vayamos a Juan 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44 dice lo siguiente. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En el diablo, mis amados, en Satanás, no hay verdad en lo absoluto. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que la fuente de toda mentira es ¿quién? ¿De dónde proviene? Del diablo. Y vemos que Ananías estaba él haciendo lo que su mismo padre, el diablo, hace en todo tiempo, siempre. Y ahí vemos que Pedro, pues él discernió la fuente verdadera de lo que él había cometido. Y él hablaba solamente mentiras y no verdad. Pero mis hermanos, esto es un ejemplo de cómo las puertas del Hades trataron de prevalecer contra la pureza e integridad de la iglesia primitiva. Recuerden que dije que esto era una amenaza para la iglesia, para la comunidad cristiana en ese entonces. Era un ejemplo de cómo las puertas del Hades trataron de prevalecer contra la pureza e integridad de la iglesia misma. Vayamos a Mateo 16. Vamos a ver qué dice Cristo en Mateo 16, versículo 18. ¿Todavía está transmitiendo en vivo? Ok. El jueves se estaba cortando bastante. Mateo 16, versículo 18 dice lo siguiente.
Y yo también te digo, está hablando Cristo a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Cristo estaba pues haciendo una promesa, que las puertas del Hades pues ciertamente se iban a levantar en contra de la iglesia, de Cristo. Hoy vemos que, mis amados, pues desde el principio, cuando comienzan los discípulos a predicar, pues se levanta oposición, persecución en contra de los siervos del Señor. Y hasta este día, como oramos hace poco, oramos acerca de los hermanos en Nigeria que están padeciendo persecución. Pero ellos siguen firmes. Ellos han reconocido que las puertas del Hades pues se ha levantado en contra de ellos, pero ellos están firmes. Ellos siguen alabando al Señor donde ellos puedan y no hay nada que los detenga, ni aun la muerte, porque cuando ellos estén en gloria estarán alabando al Cordero, al igual que ellos están haciéndolo ahorita en vida. Cristo está diciendo ahí, está haciendo una declaración que sobre esta roca, Él mismo, en Él mismo iba a edificar su iglesia. Cristo es la roca, no es la iglesia católica romana. Pedro no es la roca, no es el fundamento principal. Es Cristo mismo. Y Él dice, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Ni aun las fuerzas infernales, dice Cristo, podrán con mi iglesia. No importa cuántos de los míos les quiten las vidas, los maten, aún y así ellos son más que vencedores en Cristo. Satanás, mis amados, no pierde el tiempo. Así como nosotros permanecemos trabajando en la obra del Señor, Él también lo hace, pero Él lo hace siempre para mal. Aquí vemos que Ananías era influenciado por Satanás mismo y lo que él había hecho era una amenaza y podía contaminar a la iglesia. Satanás trabaja con el propósito de destruir a la iglesia, pero Dios la protege y preserva con integridad. Satanás siempre quiere acabar con la iglesia, siempre ese es su propósito, de destruirnos. Pero mis amados, Dios nos protege. Dios es quien nos preserva. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación eterna. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe es algo más precioso que el oro, mis amados. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe es nuestro sostén. La fe en quién, en Cristo. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mucho más preciosa que el oro, que las cosas de este mundo, casas grandes, carros bonitos, ropa de marca, nada se compara a nuestra fe en Cristo. Así que tenemos el poder de Dios mediante la fe para así nosotros poder alcanzar la salvación, mis amados, que será después manifestada en el tiempo postrero. Y esto nos debe de llenar de esperanza, de gozo en decir, yo no puedo perder mi salvación. Si pensamos que podemos perder nuestra salvación, estamos dudando del poder de Dios y el poder de la fe salvífica. La fe que salva al creyente. Esto es el evangelio puro. En poner nuestra confianza, nuestra esperanza en el poder de Dios mediante la fe, y así, mis amados, alcanzaremos la salvación. Ya somos salvos, sí, pero tenemos que llegar a esa gloria.
donde siempre estaremos alabando al Cordero por una eternidad. ¿Se imaginan? Por una eternidad. Regresemos a Hechos 5. Versículo 5. Dice, al oír estas palabras, cayó y expiró. Al oír Ananías estas palabras, ¿cuáles palabras? Cuando Pedro lo reprendió, le echó en cara que él había sustraído del precio, que él había mentido al Espíritu Santo y que él ha mentido a Dios. Al oír todo lo que Pedro le dijo, cayó y expiró. Murió. Cayó muerto. Quedó sin vida. Quedó sin aliento, sin poder respirar. Al instante, este hombre cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Aquí vemos, mis amados, la consecuencia del pecado de Ananías. La muerte. La paga de su pecado fue ¿qué? La muerte. Mis hermanos, casos como este se ven en otras partes de las Escrituras. Vayamos al Levítico 10. Y recuerden, niños, estamos en el Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo, ¿eh? Muchos solamente dicen, sí, Dios solamente quitaba la vida o mataba a las personas en el Antiguo Testamento, pero aquí vemos que Ananías cayó muerto al instante. ¿Creen que Dios ha cambiado? Dios es el mismo, mis amados, de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Levítico 10, versículos 1 al 2. Aquí está hablando sobre el pecado de Nadab y Abiú. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová que fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Aquí vemos que esos hombres habían traído fuego extraño que Dios nunca había mandado, mis amados. Eso es lo único que ellos podían hacer, traer algo que Dios había mandado, pero ellos trajeron fuego extraño que Dios nunca había mandado, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. No solamente murieron, sino que dice que ese mismo fuego, ese fuego santo del Señor, de su ira santa, los quemó y murieron delante de Jehová. Porque ellos habían traído fuego extraño. Primeramente fueron quemados, después murieron. Lo mismo, mis amados, pasa en las iglesias, presentando cosas que Dios nunca ha mandado a ejercer en los servicios. Traen desorden, cosas del mundo, costumbres que aparentan ser santas, pero más bien son causa de miedo a los incrédulos o a los niños. Movimientos raros, cultura evangélica que aparentan ser santas o cosas que Dios ha mandado que presentemos en los servicios, mis amados, eso trae confusión y puede traer miedo o temor en vez de mostrar reverencia a Dios. Muchas iglesias, sin saberlo, están presentando o trayendo fuego extraño a la casa del Señor. Desorden. Ya aparecen muchas congregaciones tipo conciertos y le dan más validez
más importancia a todo esto, más que a la palabra del Señor, el ser predicada. Esto para los ojos de Dios, mis amados, es fuego extraño. Pero Dios muestra su misericordia y su gracia, que Él no nos trata ya como trató a estos dos hombres. ¿A los hijos de quién? De Aarón. Ellos solamente hicieron eso, presentaron fuego extraño que Dios nunca había mandado, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová mismo. A veces, mis amados, en nuestras reuniones hacemos cosas sin preguntarle a Dios: Dios, ¿quieres que traiga esto? Hagamos esto. Solamente decimos: bueno, no es pecado, pero no creo que Dios lo vea mal. ¿Pero en qué edifica? ¿El misterio de la danza? ¿En qué edifica? Muchas veces son jovencitas danzando, y eso puede atraer a los hombres que están ahí sentados a mirar a las jovencitas y causarlos a que ellos pequen. ¿En qué edifica todo esto? Lo único que es necesario, mis amados, son los himnos, las alabanzas, la oración y la palabra en ser predicada. La Santa Cena del Señor, que creo que estaremos haciéndolo el domingo que viene. Y bautismo, si alguien quiere ser bautizado, es las ordenanzas que el Señor ha mandado. Eso es lo que edifica al creyente. Esto es lo que exalta el nombre del Señor, y lo demás exalta solamente el ego, el orgullo de los talentos, de los hermanos, de los jóvenes. Aquí no importan los talentos. Aquí lo que importa es qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo es que Dios quiere que viva mi vida como cristiano? Para eso nos juntamos, mis amados, para conocer más a Dios y su voluntad. Así que nosotros, mis amados, pues podemos ser tentados al quedarnos sorprendidos a lo que podríamos llamar duro al juicio divino de Dios en estos casos tan extraños para nuestro entendimiento limitado. Pero en verdad, lo que nos debe de sorprender es que el saber que esto nunca sucede más frecuentemente, no fuera en el mundo, sino en medio de la iglesia. ¿Se imaginan que Dios frecuentemente hiciera lo que hizo aquí? Que si alguien estaba en pecado, que cayéramos muertos en las reuniones. Gracias a Dios que Él no lo hace. ¿Se imaginan que miráramos a nuestros hijos caer muertos ahí por su pecado? Eso es lo que nos debe sorprender y decir: Señor, gracias. No te sorprendas porque tú ves casos como esos en la Biblia. Dios es soberano, Él va a hacer lo que Él quiera hacer. Pero sorprende porque Dios no lo hace frecuentemente. Si lo haría así, creo ya no estaremos aquí. Ni la humanidad, ni los incrédulos. Ya estuviera este mundo sin seres humanos, quizás. Pero estos dos casos sucedieron en medio del pueblo y de la iglesia. Es duro decir, pero así es como Dios purifica, o más bien saca lo que puede contaminar y afectar a los suyos. Dios, mis amados, tuvo que traer muerte a Nadab y Abiú y a Ananías, porque estaban siendo desobedientes. Los que están entre nosotros, pero no son creyentes, serán quitados, queramos o no. Serán quitados, y los que sí son creyentes serán probados para poder madurar en la fe. Esa es la diferencia. Cuando la palabra dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, es porque Dios, lo que no es de Él, lo va a sacar. Los que estén en nuestra congregación, que Dios diga no son creyentes verdaderos, Dios los va a sacar, queramos o no, aunque nos duela.
Aunque estemos acostumbrados a ver a personas aquí en este lugar, y después Dios permita que ellos se vayan, Dios lo hace porque Él sabe por qué. ¿Por qué razón? Quizás esa persona iba a traer, quizás contaminación o algo que iba a afectar a los hermanos. Pero Ananías, ciertamente, mis amados, no fue un creyente. Era solamente alguien que profesaba serlo. Todo lo hizo con la motivación equivocada. Quizás para ser alabado, para ser visto y para que digan, mira, los demás hicieron, él también lo hizo. ¡Wow! Pero él tomó parte del precio. Él no trajo todo como lo hizo Bernabé. Él creyó hacer el bien delante de los ojos de Dios cuando hizo el mal y era pecado. Mintiéndole al Espíritu Santo y mintiéndole a Dios. Y él, al oír esas palabras, cayó y expiró. Y hoy en día hay muchos como Ananías en las congregaciones. Muchos que tienen la fe de los demonios y no la fe salvífica que los haga temblar como a los demonios. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. Bravo. También los demonios creen y tiemblan. Es una diferencia tan grande. El creer que Dios existe, que Dios es solamente uno. ¿Cuántos religiosos creen en Dios? Pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas se dicen creemos en Dios, pero viven no conociendo a Dios? El no conocer a Dios, mis amados, nos va a llevar a hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y hay mucho religioso de esa manera. Creemos en Dios, pero no conocen a Dios de la Biblia. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Recuerdan cómo Dios se le introduce a Moisés en Éxodo 34, 6 al 7? Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios sin duda estaba describiendo su paciencia y su compasión. Eso es lo que es la misericordia de Dios, su paciencia y su compasión. ¿Hacia quiénes? ¿Hacia los justos? ¿Hacia los perfectos? ¿Hacia el pecador? Pero aún Él la muestra aún mucho más a los creyentes por Cristo. La misericordia general es para todo ser humano, para los impíos incluso, y la misericordia común es solamente para los creyentes. Esa es la diferencia, es algo que debemos de aprender. La misericordia general y la común. Vemos que Dios muestra la misericordia para los impíos, para aquellos que asesinan a personas, a los que traen opresión sobre los pueblos,
digamos como en México, los carteles, aún Dios muestra su misericordia dándoles vida, dándoles salud. A los que persigan a los cristianos, vemos que Dios pues no nos consume. Él aún sigue mostrando misericordia. Dios permite todo. Dios permite la persecución. ¿Por qué? No sabemos por qué. Él es soberano. Pero la misericordia común es mucho más por Cristo. Pero entendamos que no siempre, mis amados, Dios será lento para mostrar su ira. En el caso de Ananías no lo fue. Dios se airó y trajo su ira santa sobre su cabeza y ahí cayó muerto. A veces Dios va a tardar para mostrar su ira. Pero en el caso de Ananías, Dios dijo, hasta aquí llegaste y aquí vas a quedar. Porque no voy a permitir que tú contamines la pureza y la integridad de mi iglesia. Me has mentido y te quitaré la vida, Ananías. No sabemos por qué es que Dios a veces tarda para mostrar su ira y a veces inmediato Él lo hace rápido. Regresemos a Hechos. Hechos 5, versículos 5 y el 6. Dice, al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Miren lo que causó la muerte de Ananías. Temor. Que llevó a los que escucharon quizás a mostrar más reverencia y a vivir más en santidad por saber que Dios es un Dios de ira. Que Dios puede traer muerte a todo aquel que peque en cualquier momento. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Se imaginan lo que estos jóvenes estaban pensando al momento de tener que poner sus manos sobre el cadáver de Ananías para poder llevarlo al sepulcro? Me imagino que estaban atemorizados de lo sucedido. A pesar de ellos haber tenido temor, tenían que poner sus manos sobre su cadáver de Ananías, a un hombre que hace unos minutos estaba vivo, pero ya estaba muerto. Y ahora el trabajo de los jóvenes era llevarlo a él y sacarlo y sepultarlo. Es como si yo aquí cayera muerto y Carlitos y el hijo de la hermana tenían que sacarme a mí y sepultarme, ¿se imaginan? El verme aquí predicando y de repente caer muerto por la ira de Dios. Puede suceder, puede suceder. Versículos 7 y 8. Pasado un lapso como de 3 horas. Aquí ya habían pasado, ¿cuántas horas? 3 horas de que había muerto Ananías. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Ahora sí aparece Zafira, quizás ella se fue a hacer su quehacer, quizás estaba con unas hermanas en la comunidad cristiana y quizás fue y dijo, mire, vendimos una heredad, dimos todo, pero un lapso de 3 horas ella entró sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué?
como hicisteis en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Vemos, en vez de Pedro decirle a Zafira que le mintió al Espíritu Santo, vemos que le dice, ¿por qué lo has tentado? Él le dijo a Ananías, ¿has mentido al Espíritu Santo? ¿Has mentido a Dios? Y aquí vemos que él le dice ahora a Zafira, ¿por qué has tentado al Espíritu del Señor? ¿Por qué lo has tentado? ¿Recuerdan cuando Cristo le dijo al diablo que no tentarás al Señor tu Dios? Es algo que, mis amados, no debemos de hacer nosotros como creyentes, no tentar al Señor. El tentar al Señor significa probar su paciencia. Ananías y Zafira ciertamente lo hicieron, pero hubo consecuencias. Ellos tentaron y mintieron al Señor sin saber que iba a traer consecuencias. Pero aquí vemos que Pedro le dice, aquí a la puerta los pies de los que han de sepultar a tu marido y te sacarán a ti también. Hermanos santos del Señor, cuidado con poner a prueba la paciencia de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que disciplina al que toma por hijo, mas no lo envía al infierno. Tengan eso en mente. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos por amor, Dios lo hace con nosotros. Dios lo hace con los creyentes. Pero a Ananías le quitó la vida. Pero también recuerden, porque el Señor al que ama, si el Señor te ama, mi amado hermano, con un amor eterno, te ha adoptado como hijo y te portas mal, o nos portamos mal, ciertamente Dios nos va a disciplinar. ¿Por causa de qué? De nuestro pecado. Y azota a todo al que recibe por hijo. Dios es lo que Dios hace. A veces son consecuencias por causa de nuestro pecado, mis amados. Y a veces van a ser la prueba. Tenemos que discernir y saber por qué es que algo vino a nuestras vidas. Quizás es disciplina del Señor, es un azote, pero también a veces tenemos que ver si es una prueba del Señor. Y muchos cristianos, si algo te pasa, algo te sucede mal, luego te dicen, estás en pecado. Medita, hermano, ¿cómo está tu vida? Sin saber que puede ser una prueba. Y todo lo llevan a que es una disciplina del Señor. Una disciplina, porque no diezmas, porque no ayunas, porque no haces tales cosas. Y se va a un extremo. Y le meten miedo más a los hermanos. Y no es el temor santo hacia el Señor. Y así es como pueden manipular a muchos hermanos en muchas congregaciones a decir, mira, estás mal, estás en pecado, y a veces puede ser una prueba. Una prueba que nos va a hacer más fuertes en este caminar. Pero después que Pedro culpa a Zafira de tentar al Señor, le dice, a la puerta están los que sepultaron a tu marido. Y él le dice, y te sacarán a ti. Como diciendo, lo mismo van a hacer contigo, Zafira. Lo que pasó con tu esposo, con tu marido, pues los hombres están ahí, ya listos para sacarte a ti muerta. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él. Estamos ahí en Hechos 5, versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él. ¿De quién? De Pedro.
pero no para adorarle, para pedirle perdón, sino que dice, y expiró, muerta, al instante. Lo mismo que pasó con su esposo, por mentir y tentar al Señor. Aquí vemos que ella no cayó a los pies de Pedro para decir, perdóname, Pedro, me arrepiento, mentí, tenté al Señor. No hubo tiempo de eso. Cayó a los pies de Pedro y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Todo es consecuencias de qué? Del pecado. La paga del pecado, niños, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo. No es un mensaje que apetece, pero se debe de hablar sobre el pecado. Mis hermanos, aquí podemos ver a Dios trayendo juicio a una pareja que quería saber si Dios permitiría ser tentado o puesto a prueba. Y el resultado fue de ninguna manera. Dios no tendrá por inocente al culpable, al malvado, al impío. Dios saca todo a la luz, como dije. Querramos o no, cuando coqueteamos con el pecado, Dios lo sacará a la luz. ¿Tarde que temprano? No importa la magnitud del pecado, pecado es pecado. Podemos ver que Dios es un Dios justo. Nada ni nadie lo puede sobornar. Ananías y Zafira trataron de sobornar a Dios. Quisieron hacer lo mismo que Bernabé, pero ellos sustrajeron parte del precio. No fue todo el precio, todo lo que dieron por la heredad. Dios es justo. Dios mostró ahí su justicia. Dios no es como los jueces de este mundo, mis amados. No es como los abogados, los jueces, a quien tú puedes sobornar con dinero, con amenazas. Dios es justo. Deuteronomio 10:17 dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Por esas razones que hemos puesto a este sermón, Dios justo y temible. Trayéndole muerte a Ananías y Zafira, vemos la justicia de Dios, vemos que Él es justo. Ellos merecían ser puestos a muerte. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Esa palabra significa soborno. Dios no es alguien con quien tú puedas negociar, mis amados, por tu pecado. Dios no es a quien podamos comprar, manipular, hacerlo hacer cosas a nuestro favor y después decir, mira Señor, después de eso te voy a dar un diezmo, una oración de 4 horas, un ayuno de 3 días. Nada puede doblar la mano de Dios. Nada de lo que tú puedas hacer puede hacer esto con el Dios Todopoderoso, porque Él es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma soborno.
Él no es como los hombres. Gloria a Dios que Él no es como los hombres, porque si no, fuera un Dios injusto. Dios, mis amados, es el mismo del Antiguo Testamento. Él no ha cambiado, pero el ser humano religioso ha modernizado, o más bien se ha creado un Dios falso, producto de su propia mente carnal, que deja pasar por alto todo pecado. Mis amados, Ananías y Zafira quebrantaron solo 2 mandamientos, mintieron y codiciaron. Bueno, y tentaron al Señor. 3, y Dios los castigó. Mi hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso tú eres mejor que Ananías y Zafira? ¿Tú y yo somos mejores que Ananías y Zafira? Ellos quebrantaron 2 mandamientos y aparte tentaron al Señor. Tú y yo, ¿cuántos mandamientos del Señor hemos quebrantado? La expresión de la cara no tiene que... Lo dice todo. ¿Cuántos mandamientos hemos quebrantado nosotros? Y por gracia de Dios mismo no nos ha consumido, mis amados. Los 10 mandamientos juzgan nuestras obras. Si tú mientes, el mandamiento de no hablarás falso testimonio contra tu prójimo te juzga y eres culpable. El no codiciarás y codicias al hombre de tu hermana, de tu prójimo o viceversa, o si codicias cosas que alguien más tiene y te causa envidia, ¿eres culpable o inocente? Es culpable. Si has visto a mujer o hombre con codicia y lo has deseado en tu corazón, has cometido adulterio, culpable o inocente. Así que somos mejores que Ananías y Zafira, ¿o no? No somos mejores que ellos. Tú y yo merecemos lo mismo que ellos sufrieron, la muerte. El que se diga que somos mejores que ellos, pues es mentiroso. El que se dice que no tiene pecado, Dios mismo le dice que él es mentiroso porque es pecador. Mis amados, esto derrumba el pensamiento humanista y egoísta que dice que Dios ya no castiga a nadie. Que Dios ama a todos y que todos son hijos de Dios. Dios no tendrá por inocente al malvado. Dios está airado con el impío todos los días. Algunos creyentes piensan lo mismo de Dios. Cuando un hermano está batallando con su propio pecado, le dicen: hermano, tranquilo, Dios está tratando contigo, todo va a estar bien. No, mis hermanos, debemos reprenderlo por su pecado y llevarlo al arrepentimiento con las Escrituras mismas. A veces no queremos caer mal. A veces queremos quedar bien con todos. Pero nuestro trabajo, si sabemos que alguien está sufriendo por su pecado, es llevarlo al arrepentimiento. No sobarle la espalda. Es llevarlo al arrepentimiento con las mismas Escrituras. Segunda carta a Timoteo. Capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué más? Redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, como dije, muchos cristianos han cambiado el carácter y quién es Dios. Muchos creyentes han torcido, cambiado al Dios de la Biblia. Y nos lleva a sobarle el pecado a otros hermanos, pero aquí dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios mismo, con un fin. ¿Y para qué se utiliza? Y útil para enseñar. Sí, la palabra del Señor es útil para enseñar al creyente, para redargullir, para corregir. Cuando alguien ande descarriado y haciendo algo que no debe de hacer como cristiano, pues la palabra del Señor es útil para corregirlo, para redarguirlo y para que enderece su caminar. Para instruir en justicia, con el fin, mis amados, que el hombre de Dios sea perfecto. No perfecto en términos que ya no va a pecar, sino que eso lo va a ayudar a progresar en la santidad, en ser alguien más que parezca un cristiano verdadero, no moralmente, sino con las escrituras, guiado por el Espíritu Santo, siendo instruido en toda justicia, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que hace la palabra de Dios, nos prepara para toda buena obra. Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice en Efesios. Para esto es la palabra del Señor. Así que si Dios disciplina a todo aquel que Él ha tomado por hijo y azota, entonces la palabra también es útil porque es inspirada por Él mismo para corregirnos, para reprender nuestro pecado, para que caminemos bien delante del Señor. Todo proviene de Dios para nuestro beneficio santo, para que podamos hacer su voluntad de Él y ante los ojos del mundo nos vean que andamos como cristianos verdaderos y no como mundanos. Si no conoces la palabra del Señor y no te dejas instruir por ella, pues no vas a caminar como un cristiano. Y el nombre del Señor será blasfemado por tu culpa. Así que tengamos cuidado. Proverbios 16:6. Fue lo que leí al principio. Proverbios 16. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige, ¿qué? El pecado. Cuando miré lo que iba yo a leer hoy, llegué a ese versículo y me recordó a esta porción de lo que estamos predicando aquí en Hechos. Entonces, ¿cómo se debe de corregir a un hermano? ¿Con misericordia y mentira? ¿Con soborno? ¿Con verdad? Se corrige el pecado, mostrando misericordia, no dureza. Me encanta ese versículo. No lo he leído antes, pero ahora entre más uno estudia y uno más lee y uno se mete más en la palabra del Señor, es eso como que trae luz. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de qué? El mal. Eso es algo que debe de decir, Señor, tú eres tan bueno que aún tu palabra nos llena de esperanza. Y si pecamos, pues ahí dice, con misericordia y verdad, mi pecado propio será corregido.
Y con tu temor me apartaré del mal, Señor. Con todo esto, con la palabra del Señor. Así que si sabemos de alguien que esté practicando el pecado, mis amados, ¿cómo es que debemos de corregirlo? Con misericordia y la verdad de Dios. No, se van a enojar, se van a molestar, pero ya el Señor tratará con ellos. Por eso dice ahí misericordia y verdad. No con nuestras propias palabras o con lo que pensamos, nuestras opiniones carnales. Aquí no hay, ¿cómo se dice? Lugar para eso. Con misericordia y verdad. Cristo le dijo a la mujer, mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Bueno, vete y no peques más. Primeramente vimos que Cristo mostró ¿qué? Misericordia. Mostró compasión, pero hubo una advertencia. Vete y no peques más. Miremos el modelo de Cristo. Imíteme a mí que soy manso y humilde. No debemos de tratar de corregir el pecado como siendo nosotros dictadores o dueños de la grey, porque no somos dueños de la grey. Los pastores no son dueños. El pastor que es dueño de la grey es Cristo. Regresemos a Hechos 5, versículo 10 y el 11. Ahí vemos que dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué desgracia, ¿no? Un final tan fatal, tan pésimo, solamente por mentir y codiciar y tentar al Señor. Bueno, no es poca cosa, es algo grave. El marido y su mujer muertos en el primer día en un lapso de ¿qué? De 3 horas. Dios trayendo su ira, su juicio, y siendo sepultados juntos. Versículo 11, y vino gran temor otra vez sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este acontecimiento trajo un temor santo a la iglesia del Señor. Y quizás otros incrédulos escucharon y quizás ellos también pues temieron a Dios. Quizás dijeron, con este Dios no se juega. Este Dios ciertamente fue tentado, le mintieron y él trajo juicio sobre estas personas. Es un Dios a quien debemos de temer. Mis hermanos, a nosotros leer esto en la Biblia nos debe de hacer temblar y temer a nuestro Dios. En el trabajo secular, el hombre tiembla al momento que ve venir al dueño de la empresa donde trabaja y se pone nervioso y dice, cuidado, ahí viene el jefe, el dueño, el patrón. El ser humano, o quizás algunos creyentes, mis amados, temen más a un impío más que a Dios. El ser humano tiembla cuando vemos autoridades, a personas que son quizás de la policía y todo esto, y temblamos. Cuando vemos a hombres encobartados con trajes y todo esto, que trabajan en la corte, todo eso, tememos. ¿Por qué? Cuando vamos a la oficina de inmigración, temblamos. ¿Por qué? Y cuando vemos al Dios de las Escrituras, no temblamos, no le tememos.
¿Por qué será eso? ¿Será que dudamos del Dios de la Biblia? Y solamente porque vemos a hombres con corbatas, con trajes y con autoridad, les tememos más a ellos. ¿Por qué debemos de temerles a ellos si no debemos nada? Muchos creyentes temen más a esas autoridades más que a Dios. ¿Cuánto temes al Señor, hermano? ¿Vives una vida mostrándole reverencia, adorándole, siendo obediente a su palabra? ¿Cuánto tememos a nuestro Dios? ¿Cuánta reverencia le mostramos no solamente aquí en la reunión, sino allá afuera? Sabiendo, estando conscientes de que Él ve todo, ve todas nuestras acciones. Él conoce nuestros pensamientos. Vivimos sabiendo que Dios está mirando todo lo que hacemos. Pero cuando vemos al jefe, al patrón, ay, ¿qué hago? Nos ponemos ahí como si estuviéramos haciendo algo y no hacemos nada. ¿Saben por qué? Porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia. El patrón, si te ve sin hacer nada, te puede botar rápido. Tememos a eso más que a Dios. Recuerda que Dios te puede disciplinar si no andas caminando rectamente. Te puede azotar, como dice la Escritura. Así que temes al Señor, mi hermano. Vives una vida mostrándole reverencia, adorándole, siendo obediente a su palabra. Si no, debes de arrepentirte, o más bien debemos de arrepentirnos. Hermanos, la vergüenza de tu pecado te puede susurrar, escóndete. Y la gracia te dice, ven a casa, vuelve a tu Señor arrepentido. El hijo pródigo es un gran ejemplo. Cuando él regresó, su padre mostró ¿qué? Misericordia. No lo regañó, no lo reprendió. Y él se llevó todo, lo que era suyo, y lo malgastó. Pero como dije, la vergüenza de tu pecado te susurra, escóndete. Lucha solo, pero la gracia te dice, ven a casa, vuelve a tu Señor arrepentido. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todo aquel que es hijo de Dios, pues debe andar bajo el temor del Señor, sabiamente. Porque hemos comprendido ahora lo que está en las Escrituras. Eso nos va a dar sabiduría. Y todo eso, lo que estamos hablando, nos debe de ¿qué? De mover hacia el temor de Jehová. Miremos lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Oremos al Señor que eso nos mueva a temerle más al Señor y no seamos insensatos, despreciando su sabiduría y la enseñanza. Si tú desprecias la sabiduría de Dios y su enseñanza, estás siendo o actuando como un insensato. Hermano, permite que la sabiduría del Señor te conduzca a temerle. No esperes a que llegue la disciplina para después temerle, porque lo que vas a temer va a ser la disciplina y no al autor de la disciplina. Podemos temerle a la disciplina, pero no a quien nos disciplina. Ahí está la diferencia. Hay hijos que le temen más bien al dolor causado por la disciplina que al padre o a la madre que los disciplina. Yo he visto a niños espantados, asustados de cómo los padres les pegan, los golpean, los disciplinan. Es más el dolor.
Así que, mis hermanos, debemos nosotros como cristianos temerle al autor de la disciplina, no a la disciplina, no a la disciplina. Y no esperes para que Dios te discipline. Pero Ananías y a Zafira no fue disciplina, sino que ese fue un castigo y un juicio divino. ¿Y ellos lo merecían? Es duro decir, pero sí lo merecían. No debemos de gozarnos en lo que le pasó a ellos, sino que esto nos debe de enseñar a nosotros a temerle al Señor. Salmos 89, versículo 7. Solamente voy a leer esto y otra porción de las Escrituras y terminamos. Salmos 89, versículo 7. Dios temible en la gran congregación de los santos. Eso lo dijo el salmista. Nosotros también debemos de decir esto, mis amados. Dios temible en la gran congregación de los santos. Cuando nos reunimos, estamos nosotros invocando al Señor. Estamos haciendo culto para el Señor, no para nosotros mismos. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Mis hermanos, Cristo ciertamente sufrió la justa ira de Dios en la cruz, ¿cierto o no? Cristo ciertamente sufrió la justa ira de Dios en la cruz. No fue por temor, sino por obediencia y la necesidad para poder salvarnos de nuestros pecados. Ananías y Zafira sin duda merecían el castigo, pero Cristo no. Estuvimos de acuerdo cuando pregunté, ¿Ananías y Zafira merecían ese castigo? ¿Ellos merecían el castigo, sí o no? ¿Cristo merecía ser crucificado en la cruz? No, pero ellos sí. Tú y yo merecíamos y aún merecemos lo mismo que Ananías y Zafira por nuestros pecados, pero Cristo hizo algo impresionante a nuestro favor. Primera de Pedro 2, 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Cristo no hizo pecado. Pero ¿qué hizo Cristo? Ahí dice lo que leí ahorita, pero porque también Cristo padeció por nosotros, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y en Ananías y Zafira hubo engaño en su boca de ellos. ¿Cuál engaño fue ese? Mintieron. Le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios, y de sus bocas salió engaño. Pero aquí dice la Escritura, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, está hablando de Cristo. Y aún así Él, mis amados, padeció en la cruz del Calvario por nosotros. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es quien juzga justamente? ¿Quién juzgó a Ananías y a Zafira? Justamente Dios. Dios los juzgó a ellos justamente. Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Si, hermanos, damos gracias a Dios, a ese Dios justo y temible, por Cristo. Porque si Cristo no se hubiera puesto entre nosotros y el Padre, pues tú y yo ya hubiéramos sufrido el juicio divino y justo de Dios. Estuviéramos ya nosotros consumidos. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que aquí hemos aprendido bastante acerca de que tememos a Dios o no, cómo es que debemos de vivir. Recordemos que Dios es justo y aún a sus hijos nos puede disciplinar y azotar si es que estamos practicando el pecado. Y si sigues practicándolo y no corres a Cristo, no te arrepientes, pues sería quizás evidencia de que no has nacido de nuevo. Pero todo aquel que es creyente, cae en el pecado, se arrepiente, debe de correr al Señor. Señor, perdóname. Y aquí vemos a un Dios justo y temible que trajo juicio a una pareja por causa de su engaño, de su pecado. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, Padre, porque hemos escuchado tu voz, Señor, en esta hora. Este fue un mensaje, Señor, pues duro y difícil, porque pues muchas veces se escuchó la palabra pecado, 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 Señor, pero Señor, eso es con lo que luchamos día con día, con nuestro pecado. Es nuestro gran y pero enemigo, Señor, nuestro propio pecado que mora